El extraño caso del Dr. Bambi y el Mr. Black, sesión para la cual ya teníamos que tener leído la novela Imposturas de este autor irlandés. ¿Sí? Y tenemos a Luisa Fernanda López Carrascal. Voy a hacer un breve perfil de ella. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Antioquia, hizo un máster en estudios para la paz y el desarrollo de la Universidad Jaume I, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, y entre las publicaciones de ella están Las emociones como formas de implicación en el mundo, el caso de la ira, en la revista Estudios de Filosofía, y Recibiendo Injurias y dando las gracias de la revista Arauca, ¿sí?, de España, del año 2015, El arte como testimonio, la revista Destiempos de México, Mitos que no son cuento, Intermedio Editores, ¿sí? Pues también cuentos, 366 historias para leer en familia con Pablo Burgos, con Intermedio Editores de Bogotá. Entonces, si nos quedamos con nuestra bienvenida. Esa es la idea. Muchas gracias por la presentación, por la invitación a Roberto, muchísimas gracias. Sí, solo aclarar que estoy aquí, a pesar de toda la presentación, estoy aquí en calidad de lectora de Bambi, de lectora de novelas policiales, pero básicamente es eso. Entonces la idea es que compartamos, ya veremos por qué elegimos Imposturas de Bambi, que compartamos la lectura de este libro. Pero antes de empezar quisiera saber si todos lo leyeron, no para regañarlos, sino para saber si hacemos un resumen o no, o si entramos de lleno al tema. ¿Quiénes leyeron el libro? Pues realmente no se alcanzó a leer todo. Es largo y complejo. No se alcanzó a leer todo. Yo en mi caso. ¿No? 1, 2, 3, 4, ninguno. Más o menos. ¿Les hacemos un resumen? Sí, por favor. Uno muy, muy corto. Si quieren con ustedes, lo hacemos, si me ayudan. La idea, hoy voy a usar de Borges. Borges dice que como la lectura, la clase es una obra en colaboración y quienes escuchan no son menos importantes que el que habla. Esa es la premisa hoy acá. Entonces vamos a hablar ustedes y yo. Un día cualquiera, Axel Vander se despierta y encuentra una carta en donde hay una mujer que dice que sabe quién es él, que descubrió su verdadera identidad. Vander es un hombre mayor, ¿no? Yo no sé qué edad le calculan ustedes que lo leyeron, 80 años, no es muy precisa la edad, pero ¿cuánto? 70, entre muchos, 80 y pocos. 80 y pocos. Es mayor, tiene una pierna renga, tiene un ojo desorbitado, es alcohólico, es un intelectual, suponemos un filósofo apasionado por Nietzsche, ¿cierto? Es un nietzscheano hasta el fondo. Arrogante, cínico, es lo que uno ve en las primeras páginas de Vander, ¿no? Recibe esta carta y se vuelve nada, ¿no? Se desborona el pobre hombre. Viaja a Turín porque además aprovecha que le han ofrecido, ¿seguro? ¿Así está bien? Pero ¿y tú ahí con eso? ¿No hay problema? Aprovecha que lo invitaron a una conferencia y había desechado esa invitación hace mucho tiempo, entonces aprovecha su viaje a Turín para encontrarse con esta mujer. Los lectores suponemos, como el mismo Vander, yo creo que lo van a extorsionar, que le van a pedir una suma de dinero, por no decir la verdad. Es bien extraño. Cuando llega a Turín se encuentra con una chica muy frágil, muy joven, que conoce toda su obra. Es un escritor, como ya dijimos, prolífico y muy conocido en el mundo. Lo que hace Bambi aquí es que nos mete en una relación muy extraña entre ellos dos, de amor. Yo no sé si ustedes considerarán que es una historia de amor, tal vez no. Tenemos que esperar hasta la segunda parte, muchas páginas después, para entender en qué consistió el robo de identidad, porque Axel Vander es el que dice ser y no el que era realmente. No vamos a contar todavía al final, esperemos un poco. Quisiera saber ustedes qué piensan, de qué trata el libro en una palabra. ¿Es sobre un robo? ¿Es sobre una impostura? ¿De qué trata los que lo leyeron en una palabra? Como el robo de identidad de alguien. El robo de la identidad. Sí. A mí me pareció fingimiento. O sea, como que la
actúa como quisiera ser vista y luego cuando se convierte en eso. O no. Muy tanto, bien, no sé. sí, sí. Es la negación de él mismo para aparecer con una máscara como él quiere que lo vean los demás. Sabremos después por qué, ¿no? Es un judío renegado. ¿Qué más puede ser? ¿Puede ser todo menos novela negra? Yo iba a decir, la posibilidad de ser otro, que a veces todos queremos ser otros, se nos presenta la oportunidad, yo creo que es un personaje oportunista, entonces de ser alguien más, alguien distinto, yo creo que podría ser eso en líneas generales una de las temáticas de esta novela. O sea, nos cae mal, Vander es un farsante, es un oportunista. A mí me cae mal, pero no por oportunista ni por farsante, sino porque tiene esta personalidad de pedante, o se quiere mostrar por lo menos, no alcanza a ver si así era realmente, pero se mostraba como este hombre intelectual que realmente no tiene mucho conocimiento, sino que finge y es pedante en su fingimiento. Él lo dice con la esposa, él envidiaba a que la esposa sí había leído de verdad, es una intelectual de verdad, aunque era muy silenciosa, pero que él solamente como que agarraba de aquí y de allá y lo decía luego en su estilo, y la gente lo admiraba por eso. Muy cínico, sí. Sí, es una mentira la que él construye, ¿no? Y se burla de sí mismo, ¿no? Sí. También es un cínico. Y es que a veces, como decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, ¿no? Que una mentira contada 1000 veces acaba convirtiéndose en verdad. Tal cual. Entonces a veces las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, bien que mal forma, se acaban formando parte de nosotros, ¿no? Ese es el tema de impostura, uno de los más importantes, creo yo, el de la mentira, la verdad, lo que es ficción, lo que es real. Si dejamos de ser auténticos por asumir la identidad del otro, vamos metiéndonos por ahí. Quería saber hasta este momento que van ustedes estudiando el seminario de novela negra, si ya llegaron a una conclusión, ¿en qué momento empieza el género? Todavía no he empezado. ¿En qué momento empieza el género de novela negra? Ya ustedes sabrán un poco eso, ¿no? ¿Han hablado Black Mask? El género de novela negra empezó o se llama así por una revista, ¿cierto? Ajá. Porque eran el tipo de textos que es como criminales, de crimen, que se estaban publicando en una revista como en 1920 y Por algo. los 20, sí. Pero hasta ahí recuerdo. ¿Alguien más? ¿Algo sobre el origen de la novela policial, novela negra? Que al principio era la novela policíaca, pero como de inglesa, como de la clase alta, como historias muy elaboradas, pero después cambió a ser como más de acción, a contar acciones y ser más fluido en el lenguaje, más para el pueblo, por decirlo de alguna manera. Más popular. Más popular, sí. No me acuerdo dónde lo escuché, creo que fue acá, que surge en Estados Unidos con la prohibición del licor. ¿Sí? Entonces durante ese periodo, pues como obviamente la más deseada se comenzó a traficar de manera ilegal y se prestó para el surgimiento de muchos carteles y también para, sobre todo, el hecho de la corrupción. Entonces, pues escritores de entonces se prestaron como para retratar toda esa clase o hacer una crítica a esos eventos de corrupción por parte de las autoridades en ese momento. Está interesante esa interpretación. Hay distintas opiniones, ¿no? Hay una muy generalizada que es la que corresponde a Black Mask y de ahí viene negra. Black Mask es una revista del género pulp. ¿Vieron ustedes Pulp Fiction? Eso. Pulp Fiction, Tarantino quería que originalmente se llamara Black Mask. Black Mask es una revista de género pulp. Pulp viene de pulpa, la pulpa de la madera. Todo lo que sobraba de la pulpa de la madera con la que se hacían los libros, se hacían estas revistas a un precio muy barato. Era una encuadernación muy sencilla. Y en los años 20 en Estados Unidos se hacían estas revistas de género, no solamente policíacas, de aventuras románticas, de todo. En esas revisticas muy baratas empezaron a escribir Hammett y Chandler.
Ese, según mucha gente, ahí empezó con Black Mask el género negro. Algunos dicen que negro tiene que ver lo noir con el ambiente oscuro en el que ocurren las novelas de crímenes policíacos. Bueno, es una versión muy importante, muy difundida, que es necesario de pronto ahondar más en la revista, que es bien interesante. Yo comparto otra versión, que es la de Borges. Borges dice que el género policíaco empezó algún día del año 1841, el año en que Edgar Allan Poe escribió Los crímenes de la calle Morgue. Con Los crímenes de la calle Morgue empieza, según Borges, el género policíaco. Además, a mí me encanta pensar, no sé si ya todos leyeron Los crímenes de la calle Morgue, que el primer asesino del cuento policial es un orangután. Es un mono, ¿no? Léanlo, en todo caso no lo han leído porque es una maravilla. Con ese cuento empieza el género policial, según Borges. Yo comparto esa idea. Después de que Borges afirma, eso lo dice en esta conferencia que se llama, yo la tengo en Borges Oral, el cuento policial, muy recomendada, son 10 páginas donde Borges habla de este género, el género del cuento policial. Después de afirmar que fue a Edgar Allan Poe quien inauguró el género policial, se pregunta si acaso existe eso de los géneros, después de haber afirmado que fue a Edgar Allan Poe. Él dice, citando a Croce en La estética, que afirmar que un libro es de una novela o es una alegoría es tan importante como decir que tiene las tapas amarillas o que está en el anaquel de la izquierda. Realmente eso no tiene ninguna importancia al género. Lo que quiere decir Borges con Edgar Allan Poe es que no inventó tanto el género como sí los lectores de novela policíaca. A mí eso me encanta y me parece un gran descubrimiento y yo ahí me siento muy identificada. Somos lectores. Veamos en qué sentido lo dice él. Les voy a leer este pequeño parrafito. Página 73. Dice Borges que nos imaginemos a una persona muy lejana de nosotros. Puede ser un persa, un malayo, un rústico, un niño, una persona a quien le dicen que El Quijote es una novela policial. Vamos a suponer que ese hipotético personaje haya leído novelas policiales y empiece a leer El Quijote. Entonces, ¿qué lee? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo. Y ya ese lector está lleno de sospechas, porque el lector de novelas policiales es un lector que lee con incredulidad, con suspicacia, una suspicacia especial. Por ejemplo, si lee, en un lugar de la Mancha, desde luego supone que aquello no sucedió en La Mancha. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué no quiso acordarse Cervantes? Porque sin duda Cervantes era el asesino, el culpable. Luego, no hace mucho tiempo, posiblemente lo que suceda no será tan aterrador como el futuro. A mí me parece un ejemplo perfecto para ubicarnos en el lugar del lector de novela policíaca. ¿Qué significa que seamos lectores de novela policíaca? Que leamos con suspicacia. Y esa es mi propuesta para hoy, que seamos suspicaces al leer El Intocable de Banville. El Intocable en Imposturas, perdón. Yo creo, siendo muy suspicaz, aprovechando la oportunidad que nos da Borges de esto, que en Imposturas sí hay un misterio y sí hay un asesinato. El misterio es un misterio que nos ha apasionado a los filósofos desde toda la vida, desde hace mucho tiempo. Nos ha apasionado y nos ha deleitado y nos ha enloquecido y atormentado, que es el tema de la identidad. También recientemente a los psicólogos, ¿no? Y el asesinato es un asesinato filosófico, diría yo, al mejor estilo de Nietzsche. Es el asesinato del yo. Podemos ir viendo esto hoy mientras conversamos sobre el libro. Quiero que empecemos leyendo con esa suspicacia que recomienda Borges el título. ¿Cómo se llama el libro? Devuélvete a la primera. ¿Cómo se llama el libro? Ahí, quédate ahí. No. Ahí. No, ahí. ¿Qué es eso?
es el marketing. Es un sudario, ¿cierto? Todos así no hayan leído el libro saben que ese es un sudario. Ahí alcanzan a ver la cara de Jesús y todo eso. Los que tengan el libro a la mano, vayan a... ¿Tú lo tienes? No. El peor título que le hayan podido poner a este libro sin posturas. Estoy segura de que Banville piensa, y lo dice él, frase por frase, él va construyendo, él se demora mucho escribiendo porque construye cada frase, la piensa muy bien. Es un maestro con la palabra y él eligió un título para este libro y el título es Sudario. Yo no sé, Roberto, si eso lo puede hacer un editor o un traductor, cambiar el título de esa manera. Convencen al autor, pero no ¿Sí? Debieran mantenerlo originalmente. Shred, es difícil de pronunciar, Shred, Sudario. El libro se llama Sudario y vamos a entenderlo así todo el tiempo. Ahora sí, Shred significa velar, cubrir, tapar. Todo el tiempo la obra de Banville es sobre esto. Es a shroud of mystery. Se usa mucho shroud junto en esta expresión, un velo de misterio. Todo el libro es un velo de misterio que los lectores tenemos con suspicacia que ir descubriendo, ¿no? De eso se trata. No sé qué sigue, sí, dale. Vamos exacto, a entender antes de eso quién es este señor Banville. No sé si ya lo conocían. Banville, no entremos en dónde nació ni cuándo, todo eso en Wikipedia de pronto lo pueden leer después. Lo que a mí me interesa es, bueno, contarles que este señor escribió para mí una novela maravillosa. La primera frase del mar me parece las frases más bellas de la literatura. Se marcharon los dioses el día de la extraña marea. Es un libro precioso. Y ha escrito lo que la gente, bueno, llaman la trilogía, o yo prefiero un tríptico, que es Imposturas, Eclipse y Antigua Luz. Todos los personajes están sí, se juntan, se encuentran, se atraviesan en esa trilogía. John Banville, tan genial como es, se inventó otro escritor, que es Benjamin Black. Yo no sé si creerle las razones de por qué lo inventó, pero me gusta pensar que es así también, por plata. Banville no le daba plata y a los 60 años decidió que lo que sí le iba a dar plata era la novela negra. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero al parecer está muy de moda, se vende más. Desde Black Mask tenemos la idea de que es un género menor, más popular, como decía alguno de ustedes, más cercano en lenguaje para la gente. Y la verdad es que le ha ido bien. Dice que no ha hecho mucha plata, pero sí le ha ido bien escribiendo como Benjamin Black. El secreto de Christine, Venganza, El Lemur, es fantástico. Mientras John Banville escribe en un día una página, Benjamin Black puede escribir 10 o 20. Para él es muy fácil, dice. Para Benjamin Black es muy fácil escribir novela negra. Él llegó un día muy feliz con su primera... Quirk es el personaje de Black. Quirk es un patólogo. Fantástico personaje. Él vive en los años 50 en Irlanda, en Dublín, tal vez transcurre todo. Él es un patólogo de un hospital, la Sagrada Familia, huérfano, y toda su obra es básicamente una denuncia a los abusos que hubo en ese orfanato de curas católicos. Es una tremenda denuncia social y política esto. El día que llegó con su primera novela de Quirk, donde el editor inglés le dijo: te tengo la primera novela negra. Y después de que el editor la leyó, le dijo: esto no es novela negra, esto es literatura. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso la novela negra no es literatura? Después podremos hablar de eso. Siempre sigue siendo un género menor, sigue entendiéndose así. Banville dice, a veces da a entenderlo. Solo para que no se me olvide, quiero decirles lo que dice Borges cuando termina su conferencia. Yo diría, para defender la novela policial, que no necesita defensa. Realmente es un género maravilloso. Y no entremos en eso, realmente no hay que defender el género, ni es un género menor. Si se trata de
algunos lo llaman de crimen, ¿no? Novelas de crimen. Si es así, yo no vería la diferencia entre A Sangre Fría de Capote, Ricardo III, y si de crímenes se trata hay que ir hasta la Orestiada, ¿no? Terrible. Agamenón mata a Ifigenia, después Clitemnestra mata a Agamenón, después Orestes mata a su madre. Es decir, si se trata de novelas de crímenes, eso se remonta desde la tragedia, y dejemos de pensar que es un género menor, ¿no? En eso hay todo tipo de calidades, como en cualquier otro género, ¿no? Ahora, lo más fantástico de Benjamin Black, es decir, de John Bambi, es que como si no fuera poco haberse inventado a Benjamin Black, escribe una novela de Raymond Chandler, que ya murió, sobre el detective Philip Marlowe. Ustedes conocen a Marlowe, creo que les ha tocado leerlo, ¿no? Y escribe La rubia de los ojos negros. Fantástico libro también, y fíjense lo divertido. La rubia de ojos negros, una novela de Philip Marlowe. Los herederos de Marlowe, de Chandler, le pidieron que reviviera al detective, al famoso detective. Y Benjamin Black escribió como si fuera. ¿Cómo no vamos a querer a Banville después de eso? Me parece genial. Se trata entonces de un heterónimo. ¿Saben la diferencia entre un heterónimo y un sinónimo? Un sinónimo y un seudónimo, perdón. ¿Cuál es? El heterónimo es como si fuese otra persona. O sea, digamos, el seudónimo no se puede poner un nombre artístico si quiere, Sí. pero el heterónimo es como si lo encarnara realmente otra persona para producir, para actuar. Por ejemplo, Es en como- literatura. Es como si, sí, Fernando Pessoa. ¿Cuántos heterónimos tuvo Pessoa? 3. 3. No, 70, más de Pero 70. los más conocidos. Sí, Ricardo Rey, sí. Pero tuvo más de 70. Lo que tú dices está muy bien, es muy preciso eso. ¿Y un seudónimo? ¿Quién es, por ejemplo? Eso sí, tenemos muchos. Pues se me queda la de eso. ¿Quién? Truman Capote, es un seudónimo de... ¿De quién? No tenía ni idea. Sí, ¿En serio? no se llama realmente. Ah, no tenía idea. Bueno, vamos Voy a dar un caso muy presente. La autora de Harry Potter creo Ah, que sí. escribió Sí, sí. una novela que nada Ah, que claro. ver con la Es autora verdad. J.K. Rosemary Rowling. Galbraith. Gracias. Sí, me Rivers. parece maravilloso. Es un nombre, además no sabía que era ella, es como esta Ujú. nueva novela que entiendo que le fue muy bien y que es la autora de Harry Potter. Eso es Exacto. un caso. O Neftali Reyes. Todos conocemos a Neftali Reyes, ¿no? Bueno, ese. Neftali Reyes o Lucila Godoy. ¿Quién era? Lucila Godoy de Alcalá, ¿Quién era? Gabriela Gabriela Mistral. El heterónimo. ¿Cómo? Porfirio de Barco también ¿Quién tenía era? el poeta colombiano Sergio Stepansky y Tenemos muchos. tenía como también 30 Seudónimos. Juan de Mairena, ahora que me acuerdo, Antonio Machado. Eso ha sido muy común en la literatura. Hay que decir que esa gracia del heterónimo, bueno, empezó a él, pero novela policíaca la había ya hecho Borges y Bioy Casares, ¿no? Cuando se inventaron para escribir los 6 casos para... ¿Para quién? Parodi. Los 6 casos para Parodi, exactamente, ahorita nos acordamos del nombre. El heterónimo de Borges y de Bioy Casares era Honorio Bustos Domecq, y para escribir los 6 problemas para Don Isidro Parodi. Como lo que antecede a esa obra es una pequeña biografía. A ellos dos además se les ocurrió inventar a la biógrafa de un señor que no existía y que ellos inventaron. Es todas las enormes posibilidades de un escritor, ¿no? Bueno, sigamos. Si quieres ahora sí. Yo quisiera insistir en esto de la identidad en Banville, en Black, porque es el tema recurrente de Banville, el de la identidad, en toda su obra, y probablemente es una obsesión personal, ¿no? En alguna parte de Imposturas dice esto, si tú quieres leerlo.
Dice, mientras vuelo ligero como una pluma y libre, soy yo mismo y también alguien más, y me parece estupendo y resulta natural. Muy bien. Ese es Vander, pero estoy segura de que eso también lo podría decir perfectamente Bambi. Él se siente muy cómodo siendo Black. Al comienzo decía que intentó que Black escribiera con la izquierda y Bambi con la derecha, pero le pareció un poco artificial y lo desechó. Pero parece que sí usa un sombrero cuando escribe Black y cuando escribe Bambi. Y tiene su propia personalidad. Hay por ahí una entrevista donde Bambi entrevista a Black. Es muy divertido jugar con esas dos posibilidades. Yo quisiera decir que elegí a Bambi y no Black porque yo la verdad es que no sé dónde empieza uno y termina otro. Por mucho que se esfuerce y se cambie el sombrero, Benjamin Black es el mismo John Banville en la delicia de su escritura, en el cuidado. Él dice que Banville es el artista y Black el artesano. Yo creo entender lo que quiere decir con eso, pero me sigue pareciendo que en el artesano hay mucho de artista y en este también mucho de artesano, ¿no? Sigamos entonces con el sudario. Si quieres, pasamos al sudario. No, sí, ahí seguía otra vez el sudario. Listo. Ese es el verdadero sudario de Turín. En Turín ocurre toda la historia. Recuerden que Vander se va a Turín y allí conoce a Cass, que es quien va a revelar su verdadera identidad. Turín es muy famosa por el sudario y ellos intentan ir a ver el sudario, no pueden, está presente todo el tiempo esto. ¿Pueden ver la figura de Jesús ahí? ¿Sí la ven? ¿Tú puedes mostrarnos ahí? ¿Quieres? ¿Tú la reconoces? Yo le veo las manos. ¿Dónde? ¿Sí se ve o no? Sí, La las cabeza tiene está así medio- cruzadas. Muy bien. Y se le ve ¿Y la cara? el clavito allá. Ella le vio el clavo, yo no le había visto el clavo. Y la cara está ¿Puedes ver, Sergio? Yo la puedo enseñar. ¿Cómo que no? Sergio no la ve. ¿Qué le pasa? No ven nada. Sí, la cara. Esta es la cara. ¿Ven la cara? Las manos que tuviste están así. Subiste aquí el clavo. Tiene el pecho peludo. Bueno, ese sudario va a ser muy importante, por algo así se llama el libro. La historia real de sudario de Turín se las recomiendo muchísimo, es de esas cosas, es una pieza obstinadamente desconcertante, realmente. Le han hecho estudios con prueba de carbono 14, rayos ultravioleta, todo tipo de pruebas, patólogos, criminólogos, expertos, de todo lo que ustedes quieran. Más de 1000 estudios le han hecho al sudario, a la sábana, y no han llegado a ninguna conclusión. Lo que hay sí es sangre, son marcas de sangre, tipo AB por si les interesa. Pero bueno, la historia es que después de la prueba de carbono 14 encontraron que era de 1200 y algo. Eso decepcionó a muchísima gente, pero resulta que es que la prueba la hicieron con una punta de la sábana y lo que dijeron después es que era un remiendo y el tejido, y hay estudios sobre el tejido, el polen que hay, los rastros. Es fascinante. Si quieren escribir una novela así al estilo Código Da Vinci, hay un criminólogo suizo que se ha dedicado a estudiarla y es maravillosa. Dentro de todas las características que tiene el sudario, quisiera que recordaran dos, que solo puede verse de lejos, como ustedes vieron, y los bordes. ¿Ven que los bordes son difuminados, diríamos, borrosos, si se quiere? Tengamos presente esas dos cosas que me parece importante. A mí me recuerda, lástima que no lo hayan leído, porque la idea era que conversáramos. ¿Qué les recuerda el sudario enrollado? ¿Recuerdan qué hizo Cass cuando encuentra los recortes de periódico? Eso, cuéntame esa parte, si quieres hablar. Sí, las mantiene en espera, o sea, ella desarma como y esconde eso para llevarse. Sí, ¿tú te acuerdas? No, pero es que yo veo eso y pienso es como un pergamino enrollado. Así es. Sí, Y pues sí, está Sí. enrollado.
Bueno, del código, no. Que se hable. El CAS encuentra la verdadera identidad de Vander en una revista, en un artículo de una revista, y la foto es sepia, borrosa, pero ahí se ve el verdadero Vander del impostor, ¿no? Se ven los dos. Ella lo corta con una tijera muy fina y lo enrolla con muchísimo cuidado porque es muy viejo, se puede romper en cualquier momento, parece que la foto es sepia. Y como tú dices, lo guarda en esta parte con un hilo, con una seda muy delgada, en esta parte, como si cargara una pistola. Ese es el arma, dice Bambi, ese es el arma enrollada como un sudario en su esfero con que va a disparar y matar la identidad de Vander. Esa es un poco la relación del esfero, leyendo con suspicacia, ¿no? Que es lo que nos recomendaba Borges. Si quieres, pasa a hacer. Se llevó una mano al bolsillo de la blusa y palpó la pluma estilográfica, su pequeña pistola, con la recámara cargada. Eso era con lo que iba a descubrir a Vander. Pero tenemos que esperar los lectores mucho, mucho tiempo para saber la historia, para saber cómo se enteró Cass de cómo llegó a algo. ¿Listos? Eso va a pasar en la segunda parte. No nos vamos a detener en eso, aunque, bueno, no sé si resulte aburrido para ustedes no saber la verdad. Al verdadero Vander, que era judío y pobre, tenía un amigo rico, de clase alta, que no era judío. Su familia era muy humilde. En un momento de las deportaciones, nunca supimos cómo se llamaba Vander, el verdadero. El caso es que un soldado le pide su nombre y él no lo piensa dos veces y da el nombre de su amigo, Axel Vander, que ya había muerto. Eso no es ningún crimen, necesitaba salvarse, ¿no? En un momento dado, y con ese nombre empieza su vida de gran intelectual nietzscheano por el mundo, escribiendo grandes, interesantes artículos filosóficos. Si quieres, pasa a hacerlo. Empieza su nueva vida. Desde cero, volví a nacer, exactamente. Ese es el verdadero, siempre usar la palabra. Ese es el sudario de Turín, este es el tamaño, allá está expuesto. El Papa fue hace poco a verlo, eso realmente es una pieza desconcertante. Dale, si quieres tú lees para que me... A medida que pasaba el tiempo, cada vez mencionábamos menos la cuestión que nos había hecho encontrarnos. Cuando pensaba en ello, yo hacía un renovado esfuerzo, más o menos decidido, por conseguir que ella me revelara con todo detalle cuánto sabía de mí y de mi pasado envuelto en sombras, por no decir en un sudario, pero siempre sin éxito. Todo el tiempo estamos esperando que Cass le diga a Vander el secreto y quién lo delató, ¿no? Pero lo que surge entre ellos es una relación muy extraña, una relación de amor entre un hombre de 80 años y una niña de 25. Por eclipse sabremos eventualmente que está un poco sublimando la relación con su padre. Su padre es un actor que se llama Alex, no por casualidad, este es Axel. Y también tiene una relación bien compleja, ¿no? Y lo que sucede aquí entre ellos, en una habitación de hotel en Turín, ahí uno entiende el tamaño de la escritura de Bambi. Uno está asfixiado todo el tiempo en ese hotel. Yo no sé si ustedes lograron sentirlo. Uno está asfixiado, hastiado de los olores. La literatura de Bambi huele a ginebra, huele a whisky, huele a humedad, huele a ese hotel. Le pesa a uno mucho, le agobia ese hombre en el hotel y la pobre casa. Es muy corpórea la literatura de Bambi. Bueno, ya vamos hacia allá. Quisiera que viéramos cómo va construyendo Bambi esos personajes. A mí me ocurrió, yo no sé si a ustedes, que terminé de leerlo, Imposturas, y no sabía, después de las 300 páginas, quién era Vander. Yo llegué hasta pensar que era el mismo papá, porque como siempre decía que Cass estaba enamorada del papá,
y siempre ella le dijo a él, pero no es un enamoramiento de hija, papá, no de mujer a hombre. Así es. Entonces al final yo dije, ¿será que por eso digamos la coincidencia de Alexander Clare con Axel Bandi? Exacto. ¿Será que es la misma persona? y hasta ahorita que tú dices lo del amigo de la clase alta, estaba pensando, era que o sea, la suplantación de la identidad era papá. Ah, hubiera sido interesante esa versión, ahí tienes un tema para una buena novela también, claro que sí, puede ser. No, es muy desconcertante esa relación, sin duda alguna. Cuando leas Eclipse vas a poder entender bien quién es este otro personaje tan tremendo y Cass, y sobre todo la relación. Mi desconcierto era que al comienzo creía saber quién era Vander, este hombre con la pierna renga, huraño, cínico, alcohólico, que despreciábamos. Al comienzo creía conocerlo, pero al final sabía más de él, pero lo conocía menos. A mí eso me causó pensé que estaba leyendo mal, había leído con cierta distracción, estaba un poco aburrida de mi lectura, y por ahí me encontré con una interpretación muy aventurera, pero que me alivió bastante y logré entender. Podemos leer con suspicacia, si quieres la otra. A partir de esto, Bambi fue pintor, o quiso ser pintor en su adolescencia, parece que era muy malo, dice él, y compositor también quiso ser, le tocó ser escritor, pero estoy segura, puedo ser muy atrevida, lo que sea, estoy segura de que Bambi conocía la teoría del arte, conocía las técnicas de la pintura y conocía especialmente, en este caso, el esfumato o el esfumado. ¿Pueden verlo ahí? ¿Alguien sabe de qué se trata? Es una técnica muy utilizada en el Renacimiento, sobre todo por Da Vinci, quien fue que le dio el nombre. Es como el contorno de los... Perfecto. ¿Qué pasa con el contorno? Que no son bien definidos, sino son como si fuera una niebla. Muy bien, humo, esfumato, neblinoso. No hay bordes, no hay líneas, no hay nada definido. En casi toda la literatura de Bambi, el arte está de por medio. En el libro de las pruebas, que para mí es perfectamente un libro de novela negra, hay un hombre que está esperando la condena, está en la cárcel, por haber matado a una mujer. Y antes de eso robó un cuadro, una pintura, estaba obsesionado por una pintura. Y confiesa, es un hombre como cualquiera de nosotros, porque mató a esta mujer, a una criada de la casa donde robó el cuadro. La maté porque pude, porque podía. Eso es impresionante. Es realmente un libro de los que más me gusta de Bambi. En El Intocable, que tú leíste tal vez, es un espía obsesionado con un cuadro, La muerte de Séneca. En La guitarra azul, el personaje principal, Oliver, es un pintor. En El mar es un historiador del arte. El arte está siempre en Bambi y estoy segura de que Bambi utilizó la técnica del arte para escribir. Y eso es otra de las genialidades, a mi modo de ver de él. Si quieres pasa, lo que dice un historiador del arte conocido por todos es: ¿dónde está el misterio de la Mona Lisa? ¿Dónde está el misterio de lo que hace Bambi con los personajes? El pintor debía dejar al espectador algo que adivinar. Si los contornos no estaban tan estrictamente dibujados, si la forma era dejada con cierta vaguedad, como si desapareciera la forma, esta impresión de dureza y rigidez sería evitada. Gombrich, Historia del Arte. Exacto. Lo que él quiere evitar, lo que los artistas del Renacimiento querían evitar, esa dureza y rigidez, lo lograron con el esfumato. El esfumato esfumado tiene la característica, las dos características que les dije que recordaran del sudario, que son cuáles. Y los bordes. ¿Se dan cuenta? Esos encuentros puede ser una lectura muy fina, muy rebuscada, muy sutil, suspicaz, pero yo ahí lo encuentro perfectamente parecido. Así construye Bambi ese misterio en los personajes. Necesitamos alejarnos
para poder conocer y tener una perspectiva más clara de Vander y de todos. Y eso en pintura tiene toda una técnica, se escribe por capas. Yo creo que Banville tiene una técnica para caracterizar en todos estos. ¿Quién es Cass? Los que leyeron, ¿quién nos puede decir quién es Cass? El otro personaje importante. Pues era la hija de Alexander, que era como muy amante de los libros de Axel, decía que los leía mucho, que los conocía mucho. Era una persona que sufría del síndrome de Mandelbaum, se lo inventó Banville. Al final también hablan de una cosa de la mano ¿qué? La mano que no entendí muy bien, pero estaba relacionado con la enfermedad de ella. ¿Qué sería? La mano arcaica. No lo recuerdo para nada. ¿En qué consiste? Es que esa era una pregunta que tenía para hoy, porque no señalaste. Yo busqué en internet, traté de profundizar un poco del síndrome pero pues sí, ahí dice que la demencia y todo, pero en esa escena del libro, cuando hablan de la mano, y yo te iba a preguntar cómo estaba relacionada con ese síndrome y por qué, como que lo traían a colisión. No, la enfermedad se la inventó Banville. Es una esquizofrenia que no existe, Mandelbaum, por el olor de la almendra. Cuando empezaba ella a irse, llegaba un olor de almendras. Pero sí existe porque, o sea, tú lees en internet. ¿Encontraste la enfermedad de Mandelbaum? Sí, es Entonces ya le llamaron categoría. De pronto. Sí, se volvió cristiano. Y el olor de la silla. Y si lo relacionan obviamente con el libro, o sea, digamos, las explicaciones no son tampoco tan científicas, sino más literarias, pero es chévere porque uno encuentra relación entre lo que lee, googleando un poco, y cuando lee el libro, se ve muchas de las relaciones que es chévere. Pero si esa parte, creo que aquí tengo los apuntes. Si la hubiera señalado. Lo de la mano que se manda sola. La mano anárquica. Era. Sí, y lo relaciona al final con Cass. Pero básicamente tú dirías que en qué consiste la enfermedad de ella, esa esquizofrenia. ¿Qué es? Una locura. No sé, pues ella siempre sentía que pero como tantas formas de esquizofrenia. Ella vive en su mundo paralelo, ella vive en el medio del mundo, de su propio mundo, sus fantasmas, sus ficciones, sus sueños y el mundo que llamamos real. Hay momentos donde ella no puede distinguir muy bien qué voz es la que le está hablando, si sus propias voces. Si quieres pasa a hacerlo. Hay un momento en donde ella incluso duda de si ella piensa o es pensada. Esas 4 palabras han sido muy importantes en la filosofía y sé que Banville lo sabe muy bien. ¿Qué les recuerda a ustedes? O en la literatura. Este es el resumen de la enfermedad de Cass, que tiene mucho que ver con imposturas, con la ficción, la realidad, la identidad. Es que también decían que ella tampoco era ella. Ajá. Entonces no sé si tiene que ver con eso, que de pronto era alguien también imaginario. Era alguien que... Uy, pues imaginario, ¿recuerdan a Magda? Magda es la esposa. La esposa, sí. Que no por nada se llama Magda. Magdalena, es la Magdalena. Y Cristina Kovacs puede ser la Verónica. No sabemos. La Magda estaba loca también, desquiciada. ¿No? Veía fantasmas y se le aparece a Vander en forma de fantasma. ¿Y él por qué tiene como esa fijación, esa tendencia a las mujeres con esa clase de afecto? No sé. ¿Él? ¿Vander? Sí. No, él mismo. Él dice que es consciente de que le gustan las mujeres así. Está muy cerca él de la enfermedad y la muerte, siempre, todo el tiempo, él mismo. Yo creo, ahora podemos hablar de eso, porque él justamente cree en una idea de la existencia que está en constante cambio, en devenir, en transformación. Cristina Kovacs se está muriendo, ¿no? Tiene cáncer.
todo en él, todo el ambiente del libro es el ambiente de la destrucción. No es que Bander esté obsesionado con eso, Banville lo hizo muy a propósito por Nietzsche. Eso sería una lectura muy complicada, que no me atrevería a hacer, pero Turín es el sitio donde se enloqueció Nietzsche, el final de sus días, y todo el tiempo Banville está hablando de N, o del gran filósofo, del filósofo loco. Esa era una concepción muy nietzscheana. Si quieres después nos atrevemos a meternos por ahí, en esa idea de la locura y la enfermedad, la ficción, la muerte, todo asunto. Por ahora, esta es una de las pesadillas metafísicas más interesantes desde que yo recuerde, por ejemplo, Descartes. Descartes se pregunta todo el tiempo si será que lo que vivimos es un sueño, ¿se acuerdan? Si un genio maligno me engaña, o cómo sé que los sentidos no me están engañando. Ese episodio, la primera parte de la metafísica de las costumbres, es muy bonito, donde él duda de todo. Pero probablemente lo que a mí más me evoca la enfermedad de Cass es las ruinas circulares de Borges, otra vez abusando de Borges. ¿Han leído las ruinas circulares? Para mí uno de los cuentos más perfectos. Las ruinas circulares, un mago llega a un templo circular, ya no me acuerdo muy bien, con un propósito que no era imposible, aunque sí sobrenatural: soñar a un hombre e imponerlo a la realidad. Y este mago soñó a un hombre durante mil y una noches, lo soñaba de noche, 1001 noche, y durante esas noches, noche tras noche, fue creando pelo por pelo, dedo por dedo, un hombre. Después de mucho tiempo, era su hijo, ¿no? Después de mucho tiempo él creció y al mago, al hombre, le entró un temor de que su hijo descubriera que era solo un simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. Qué humillación incomparable, qué vértigo. Y les leo el último párrafo que para mí es perfecto. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Es eso, es esa obsesión de si somos el sueño de alguien más. Y este cuento de Borges es magnífico para eso. Hay películas, una película muy famosa, maravillosa, con esto. ¿Cuál película? Matrix. Matrix es una obra maestra de los Wachowski. En Matrix no sabemos, efectivamente, pues estamos conectados a una máquina, ¿no? No sabemos, lo que creemos que es la realidad es simplemente un programa en una computadora, ¿no? Y al personaje le dan a elegir 2 píldoras, si quiere la vida real o la de la ficción. Me recuerda un poco también la película china que se llama El Tigre y el Dragón, que en el enfrentamiento de la chica vestida de ninja con este maestro sabio, el monje, él dice: yo soy nada, tú no eres nada, todos somos un estado mental, todo lo que ves es ilusión. Exactamente. Todos somos ilusiones. Es eso, nuevamente ese es el espíritu de imposturas, todo es una ilusión. En ese sentido no existe la impostura, insisto que el título es el peor, después veremos más sobre eso. Pero exacto, nos movemos en el terreno del devenir, la ficción, no tenemos mucha claridad de lo que es real, de lo que no es real. Estamos en el mundo de Cass, ¿no? De Cass Cliff, en donde esto es tremendamente desconcertante. Otra famosa, El Rey Rojo. ¿Se acuerdan de Alicia y el Rey Rojo? Sí, el Rey Rojo está dormido. Exacto. Y Alicia dice como que quiere despertarlo. Ajá. Y alguien que está con ella le dice: no lo despiertes, porque si lo despiertas se desaparecerá todo el mundo y tú con él, o podría desaparecer todo el mundo y tú con él.
Algo así, sí, exacto. Alicia escucha unos ruidos, unos rugidos, y le pregunta a Tararí, Tarará, los gemelos que tienen traducciones distintas según que si acaso hay tigres o leones. Y uno de ellos le dice, no, es el rey rojo que está durmiendo, no lo despiertes, tú haces parte del sueño del rey rojo. Si lo despiertas, tú desaparecerás, ¡zas!, como una vela. Así que también podemos nosotros ser el sueño de alguien más. Ahí, en ese lugar está Cass, y es donde se mueve también Vander, ¿no? Ahora, en ese escenario, por el hecho de haber tomado el nombre de otro, ¿lo hace a él un impostor? Si finalmente él construyó su vida a partir de un nombre, pero él fue quien escribió, él fue quien se casó con Magda, él fue quien se abrió camino. Si quieres, David, ¿tú lees o algo más? Sacó una mano debajo de las sábanas y la sostuvo en alto para que ella la viera. Con esta escribí esos artículos que descubriste, dijo. Ni una sola célula sobrevive en ella de esa época. Entonces, ¿de quién es esta mano? Página 148 y más abajo. ¿Acaso en incontables ocasiones cada día no nos introducimos sin esfuerzo en otros yoes sin darnos ni cuenta? El hombre que se levanta de la cama de su amante no es el mismo que media hora después se encuentra con su peor enemigo. Página 215. Es eso. Y eso es también lo que dice Banville en toda su obra. Y por eso está Black, y por eso están todos estos heterónimos. No existe un yo, sino una infinidad de yoes, una legión de yoes. Yo, la que estoy aquí, no soy la misma que era hace 20 minutos. No soy yo cuando voy al supermercado, soy otra. No soy yo cuando tenía 5 años. Todos, no existe un yo. Existen muchos que se van transformando a lo largo del tiempo. Todos usamos máscaras. Tú eres una acá sentada y eres otra en tu casa y eres otra también cuando vas a cine o vas a bailar. Todos usamos muchas máscaras. ¿Por qué vamos a decir que Vander es un impostor realmente? Lo que le dice a Cascliffe es, no queda ni una célula en mi cuerpo de ese hombre que alguna vez suplantó al otro. Hay una teoría que dice que los seres humanos cambiamos totalmente de células cada 7 años, ¿cierto? Como que eso ya está revaluado, pero las serpientes mudando. Nosotros también parece ser que todo el tiempo estamos mudando de células y completamente cada 7 años. ¿Quién dice entonces que somos los mismos? Ese es otro problema que sin duda Banville estudió de la filosofía, ¿no? ¿Recuerdan la historia de Teseo? ¿Quién fue Teseo? Sí, Teseo y el Minotauro. Teseo mata al Minotauro en Creta. ¿Y qué pasa después? Teseo cuando salva a estos jóvenes, estos chicos y estas chicas que van a ser sacrificados al Minotauro, él lo hace con la ayuda de Ariadna. Sí, el hilo, como cuando hablamos del laberinto y el hilo de Ariadna, ella le entrega este hilo para que él no se pierda y encuentre el camino de regreso. Sin embargo, Teseo, él traiciona a Ariadna, la traiciona, pero hay muchas versiones porque pues, en mitología griega nos encontramos con traducciones y versiones para niños, para grandes, pero por lo que yo he leído es que Teseo abandona a Ariadna, al parecer por petición, por orden de Baco. Me parece que es Baco porque es uno de estos dioses que, igual que Zeus, al ser Baco uno de los muchos hijos de Zeus, él se encapricha de la hermosura de Ariadna, entonces le dice, deje a esta mujer porque yo la quiero para mí. Entonces él, en un momento en su viaje, él se va con su séquito, con sus soldados, con sus amigos, y él deja a Ariadna abandonada en esta isla para que ella más adelante contraiga matrimonio con el dios Baco, que es el dios del vino. Eso es más o menos a grandes rasgos. Cuando sale Teseo hacia Atenas, se va con sus compañeros en un barco, un famoso barco de 30 remos, no me acuerdo, sí, de 30 remos.
el barco fue guardado como un recuerdo de la hazaña de Teseo. Eso fue muy importante, el barco de Teseo. Pero obviamente con el paso de los años, las tablas se iban dañando. Entonces había que cambiar las tablas. Se dañaba una tabla y se ponía una nueva. Se dañaba una tabla. Después de cambiar tantas tablas, la pregunta es, ¿el barco sigue siendo el mismo? Es difícil, ¿no? En eso perdemos el tiempo de los filósofos. Sí, ¿no? Locke es otro filósofo que pone el ejemplo, los calcetines de Locke. Tenemos unos calcetines que queremos mucho, yo creo que todos tenemos los calcetines favoritos o algo. Se le hace un agujero al calcetín y lo cosemos. Se le hace otro agujero y lo cosemos. Si los cosen, ya hace rato que no se cosen. Mi abuelita cosía con un bombillo. ¿Con qué? ¿Es mejor con huequito? Depende, para el frío. En otro tiempo sí, mi abuela ponía un bombillo y tejía el calcetín. Sí, si uno tiene unos calcetines que quieren, o digamos un saco, cualquier cosa, uno para no perderlo le va cosiendo y le va poniendo un parche. Le pone un parche, le pone un parche. En algún momento el calcetín ya no es el mismo, ¿o sí? Yo no sé. Deja de ser el calcetín. ¿Eso no les recuerda cuál es, si quieres Sergio, no sé cuál es la que sigue, esa famosa frase? Sí, señor. Eso era así, lo tenían cerca. ¿Cuál es la frase que...? En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Es decir, nosotros nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, porque el río siempre está fluyendo y también cumple un ciclo, el ciclo del agua que nos explican a todos en la primaria, pero de todas maneras no va a ser el mismo río el que yo me bañé. ¿Solo el río? Y ni yo, ni yo. Ni el río ni nosotros somos los mismos. Si me baño en el río mañana y vuelvo en 15 días, ni el agua ni yo vamos a ser los mismos. Esta es una de las ideas fundamentales de imposturas y de Nietzsche, de un permanente devenir. No hay nada objetivo, permanente, determinado. Todo está cambiando. ¿Cuál es la censura a Vander? ¿Cuál es esa censura moral al hombre que adoptó el nombre de otro para salvarse? ¿Realmente perdió su identidad? ¿De qué identidad estamos hablando? Sí, efectivamente, ni Cass, ni ustedes, ni yo, ni Vander terminamos siendo los mismos. El epígrafe del libro, bueno, es el epígrafe, pero también en el epígrafe dice, colocamos una palabra allí donde comienza nuestra ignorancia, donde ya no vemos más allá. Por ejemplo, la palabra yo, la palabra ser, la palabra sufrir, son quizás el horizonte de nuestro conocimiento, pero no verdades, no son verdades. Mientras no haya verdades, no hay identidad, no hay yo, no hay... ¿Se dan cuenta? Y muy al comienzo, en la página 13, antes, creo que sigue eso, antes de que incluso sepamos el nombre de Vander, dice, hablaré solo de lo que sé, de lo que puedo dar fe. Hay cosas de las que hablamos constantemente y no podemos dar fe, de Dios, por ejemplo. La muerte. Enseguida, bueno, y pone en cursivas una frase. No existe el espíritu, ni la razón, ni el pensamiento, ni la conciencia, ni el alma, ni la voluntad, ni la verdad. Todos son ficciones. Ese es en realidad un aforismo de Nietzsche que está en la realidad, en la voluntad de poder. Todo el libro de Imposturas está impregnado de esa posición nietzscheana. No existe un yo, todos son ficciones. El juego de la identidad es eso, un juego nada más, una mentira. Les dañaremos el final del libro, el final no podía ser otro, me parece perfecto. Cass está embarazada de Vander. Vander al final, después de ser un viejo tan huraño y tan duro, se enamora perdidamente y a su manera de esta niña. Y Cass se enamora un día de un eclipse. El suicidio lo cuenta también en Eclipse. Se lanza al peñasco. Si quieres, con eso terminamos. Es el final.
de Bander y de Banville, la destrucción del yo, el suicidio. El misterio finalmente se revela y el asesinato es consumado. Yo creo que es perfecta como novela, muy bien construida, personajes muy complejos, temas muy interesantes. Con lo que quisiera además terminar, no sé si ustedes leyeron la contraportada, otra de esas cosas, Roberto, que no entiendo. Uno compra el libro en cualquier librería, ¿no? Y lee el resumen, a ver si, es importante a veces, a ver si uno se engancha o no. Axel Bander, anciano dandy de las letras, etcétera, etcétera. A mí me angustió mucho en muchos momentos distintas cosas al leer el libro y por eso volví a leer el resumen. En algún momento dice, ¿puede un célebre historiador del arte experto en Poussin ser al tiempo marido y padre, amante homosexual, agente de la reina y espía de Stalin? Y de todas estas traiciones, ¿cuál es la que más pesa? Y yo ya iba como por acá y no encontraba al amante homosexual, espía, la reina, nada, era una locura. O sea, no me coincidía ni el título, nada. Yo estaba efectivamente en un mundo como el de Cass. Es un error de la editorial. Ese resumen corresponde al impostor. Mezclaron el libro del impostor con este, que el impostor es un espía, el intocable, él es el espía homosexual. Amante, sí, un historiador del arte, sí. Mezclaron eso también, otro error. Pero maneras de leer con suspicacia siempre un libro que es lo que nos proponía Borges para leer un cuento policíaco. Y si quieres, solo como curiosidad de Sergio, mientras leía esto y el tema que me apasiona es de la filosofía y obviamente el cine, hay unas películas que les recomiendo mucho porque sin duda están muy vinculadas al tema. El regreso de Martin Guerre es buenísima, con Gerard Depardieu. Esa historia, y ocurrió en realidad, el hombre se va, no sé en qué siglo ocurre esto, y después de muchos años vuelve a la casa, a su aldea con su mujer, y se sospecha de si es él o es otro. Por la reacción de la mujer, yo lo vi hace muchos años, por la reacción de la mujer cuando ya se conocen un poco más en su segunda vuelta, yo creo que no es él. Y ella está muy contenta que no sea él, pero no será ella quien lo diga. Después se descubre, es muy buena la película. Hicieron después un remake malísimo gringo que se llama Somersby, con Richard Gere, que es pésimo actor. Copia certificada, pues es una de las obras grandes de Kiarostami, creo que fue la última que hizo, no sé si sería la última, de las últimas. Es la relación con Juliette Binoche, la relación de un historiador, un galerista, un historiador del arte, que defiende la copia frente al original. Y uno se desconcierta mucho en esta película porque la relación que tienen ellos dos, Juliette Binoche con él, o bien es la de un matrimonio que juega a que no se conocen, eso ha sido un cliché mucho, o un par de desconocidos que juegan a que son un matrimonio. Muy bueno. Esta de pronto es no tan buena, pero yo quiero mucho a Clint Eastwood, lo admiro muchísimo. Y la actriz tampoco me gusta mucho, que es Angelina Jolie, pero es tremenda y parece que ocurrió realmente, ¿cierto? Un caso real. Le quitan a su hijo de 8 años, ¿cuánto? No sé. Asesino en serie. Tremendo. Y es un caso sin resolver porque es que el FBI, creo que la CIA, exacto. Es un caso, una denuncia porque estas personas, para tapar el caso, la ineficiencia de las autoridades, le dan un niño que no es su hijo para tenerla contenta. Tremendo, y ella dice que no es mi hijo. No es el caso de Walter Collins. Walter Collins es este niño que cae en las manos de un violador y asesino de niños. Es un caso sin resolver. Este niño nunca vuelve a aparecer. Y es esta mujer luchando, mujer, madre soltera. ¿Y quién le entrega al niño? O sea, la policía. La policía. Consiguen un niño cualquiera y le dicen que es su hijo. Ella en la película se da cuenta, la señora Collins, de que este chico, aunque se parece bastante, bueno, también la madre reconoce a su hijo en cualquier parte. Primero, el niño tiene la circuncisión y ellos son católicos.
cuando se va a bañar, porque lo está bañando, dice, ¿por qué? ¿Qué hace mi hijo con la circuncisión? Si no somos católicos, y después empieza a comportarse de una forma distinta, es un poco más callado. Cuando Walter era más alegre, era el payaso de la clase, era el niño muy alegre. En cambio, este niño es callado, es muy sumiso y siempre está como con miedo. Entonces, la película es la lucha de la señora Collins contra las autoridades. Y los policías le dicen, no, este es su hijo, este caso ya se cerró. Llega a pensar que está loca ella. Es un final feliz, la declaran loca, la llevan a un sanatorio. Es la lucha de esta mujer contra las autoridades. Y es la corrupción policial más absurda, y a las personas que se salen del molde lo declaran loco. ¿Sí? Es un caso sin resolver. Les recomiendo que lean la noticia de Walter Collins, el asesino este asesino como que metía a los niños en una granja con los pollos, en fin, personaje tremendo. La película es un final abierto, sí, está abierto. Y la esperanza, porque también el caso de la señora Collins invita a la esperanza, ¿no? Pero el caso real es un caso sin resolver, como Colmenares, nunca sabemos qué habrá pasado. Esta niña McCann británica, nunca sabemos qué va a pasar porque ha desaparecido. Muy bien, es muy buena película, pero nuevamente para ver lo del impostor, el doble, el talentoso señor Ripley, ¿no? Esa, la de Patricia Highsmith. También películas y la saga es excelente. Del villano encantador es este criminal que sí, asume la identidad del otro muy bien, con un cineasta muy buena para novela de crimen. Me acordé de otra que sí también es de mis favoritos, cuentos favoritos, de Giovanni Papini, El prisionero de sí mismo. Es buenísimo al final y cómo se va a desarrollar. Un asesino, sí, un tipo con mucha plata que no tiene nada que hacer y decide inventar asesinatos perfectos. Es impresionante y se decepciona mucho que no lo descubren. Él está todo el tiempo esperando a que lo descubran. El prisionero de sí mismo. Un día empieza a ver solo ojos, miradas, porque él no tenía ninguna culpa, ningún remordimiento, sus asesinatos eran sus crímenes tan perfectos. Él se sentía orgulloso, no culpable. Decide un día que él mismo va a ser su juez, y no les cuento lo otro porque es maravilloso lo que él decide, y está en el título. También un cuento muy corto de Papini recomendado. Muy recomendado. Y léanse la conferencia de Borges. Ahí cuenta, por ejemplo, cómo ustedes que están escribiendo, cómo escribió Edgar Allan Poe El Cuervo, que es una obra también magnífica, ¿no? Datos, por ejemplo, que le gustaban 2 letras, la R y la O, por ejemplo, como sonaba. Y de ahí que Nevermore, exactamente. Y el cuervo antes en un momento pensó ser un loro. ¿Cómo fue construyendo Edgar Allan Poe una poesía magistral con el cuervo? Para ustedes, para su ejercicio de escritura me parece bien importante. Yo creo que es eso, nada más mi propuesta de hacer lectores de novela policíaca más que buscar el género. Si quieren conversar sobre algo más. Es muy buena